Vamos a comenzar tejiendo con hilo delgado tipo cristal doble en color negro y un gancho del número 2.5. Vamos a formar un nudo corredizo que ajustamos al gancho. Ahora, sobre una argolla de plástico de 2.5 centímetros de diámetro, comenzamos tejiendo en medio punto hasta completar 24 medios puntos en esta vuelta, que vamos a cerrar en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera para cambiar de color. Así debió quedar esta primera vuelta. Ahora con el mismo hilo, pero en este caso en color beige, puede ser miel, ocre, el color que ustedes elijan. Vamos a tejer una vuelta con aumentos también en medio punto. Hacemos 2 medios puntos juntos en el primer punto, después 5 medios puntos solos, uno en cada punto. Esta secuencia la voy a repetir alrededor de toda la vuelta. 2 medios puntos juntos en un mismo punto y 5 medios puntos solos, uno en cada punto, hasta terminar con 28 puntos en total. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3 y tejemos un medio punto, después un medio punto alto, una vareta, y sobre los siguientes 3 puntos vamos a tejer 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Después una vareta en el siguiente punto, un medio punto alto en el siguiente punto y por último un medio punto. Vamos a regresar sobre estos puntos a tejer la siguiente vuelta. Así quedó esta vuelta número 3, que se terminó con 12 puntos en total. ¿En dónde vamos a contar los puntos? Aquí, en estas cadenitas superiores. Voy a hacer una cadena, volteo el tejido. Este primer punto lo paso sin tejer y en el siguiente voy a hacer un medio punto. En el siguiente punto voy a tejer un medio punto alto, después una vareta. En los 3 puntos centrales voy a tejer 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Ahora voy a hacer una vareta en el siguiente punto, un medio punto alto en el siguiente punto, un medio punto en el siguiente punto y un punto deslizado en el siguiente punto. Así quedó esta vuelta número 4, que debió quedar con 14 puntos. Hay que contarlos, les repito, en estas cadenitas de aquí. Vamos a cortar el hilo
y a ocultar el sobrante con una aguja lanera. Terminamos de tejer el lado angosto de la guitarra. De este lado vamos a tejer el lado ancho. Estábamos por el revés, vamos a voltear nuestro tejido por el derecho y vamos a dejar 3 puntos libres y comenzamos tejiendo en el punto número 4. Hicimos nuevamente un nudito corredizo para poder empezar a tejer. Hacemos un medio punto en el primer punto, después un medio punto alto, enseguida una vareta. Ahora en los siguientes 2 puntos vamos a tejer 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Ahora cargamos 2 veces el gancho y vamos a hacer 2 macizos, pero ahora reforzados. Los vamos a cerrar al igual que los anteriores en 3 pasos. La diferencia es que se carga 2 veces el gancho y que los puntos se cierran de 2 en 2. Entonces son 2 puntos los que voy a hacer, uno en cada punto. Estos son macizos reforzados. Cargo 2 veces el gancho, saco un punto en el punto donde me corresponde tejer y cierro de 2 en 2 todos los puntos. En los siguientes 2 puntos ahora voy a hacer 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Estos ya son normales, se carga solamente una vez el gancho y se cierra en 3 pasos. Ahora voy a tejer una vareta en el siguiente punto, un medio punto alto en el siguiente punto, un medio punto en el siguiente punto y un punto deslizado en el siguiente punto. Hago una cadena, volteo el tejido, paso el primer punto sin tejer y hago 2 puntos deslizados en los 2 siguientes puntos. Ahora sin cadena voy a tejer un medio punto en el siguiente punto, 2 medios puntos altos juntos en el siguiente punto, 2 varetas juntas en el siguiente punto, dos macizos juntos en el siguiente punto, voy a tejer ahora 2 macizos reforzados juntos en cada uno de los siguientes 2 puntos. Ahora voy a tejer 2 macizos normales juntos en el siguiente punto. Después 2 varetas juntas en el siguiente punto. Dos medios puntos altos juntos en el siguiente punto. Un medio punto en el siguiente punto y 2 puntos deslizados, uno en cada punto. Aquí terminamos ya de hacer la parte ancha. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con una aguja lanera y cambiamos a color negro nuevamente. Terminamos la última vuelta que tejimos por el revés. Vamos a voltear esta pieza por el derecho.
Ahora con color negro ya hicimos aquí un nudito corredizo para comenzar a tejer esta vuelta. Vamos a colocar el gancho en el primero de los 3 puntos que pasamos sin tejer. Y vamos a tejer en todo el contorno, sin apretar, una vuelta de punto deslizado, un punto en cada punto. En algunos lados va a costar trabajo que entre el gancho por los puntos deslizados que tejimos. Al terminar vamos a hacer un punto deslizado más en el primer punto deslizado que tejimos para cerrar esta vuelta. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos. Ahora con estambre en color verde vamos a comenzar tejiendo como en los cambios de color anterior. Un nudito corredizo y esta vuelta se va a tejer en el color beige sin tocar la vuelta en color negro. Vamos a comenzar en el primero de los 3 puntos que quedaron libres en cualquiera de los 2 lados. Saco un punto del primer punto, saco un punto del siguiente punto o del segundo punto y los cierro juntos. Regreso al segundo punto, saco un punto en el tercero y los cierro juntos. Regreso al tercer punto, saco un punto del cuarto punto y los cierro juntos. Siempre voy a regresar al último punto que tejí para comenzar a tejer el siguiente par de puntos cerrados juntos hasta terminar la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vean cómo va quedando. Aquí ya está rematado este color. Vamos a comenzar ahora la siguiente vuelta con color rojo. Es el mismo hilo. Vamos a tejer en los mismos puntos donde tejimos el color verde sin tocar el color negro, prácticamente detrás de esa cadena. Y en ese mismo lugar, en ese mismo punto donde colocamos el estambre, vamos a tejer 3 medios puntos juntos, después una cadena. Vamos a pasar un punto sin tejer en color negro y volvemos a tejer en el siguiente punto 3 medios puntos. Una cadena, pasamos un punto en color negro sin tejer y en el siguiente hacemos 3 medios puntos juntos. Una cadena, pasamos un punto sin tejer en color negro y en el siguiente 3 medios puntos juntos. Hasta terminar la vuelta, que vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente vuelta. Aquí ya rematamos el color rojo. Vamos a hacer la última vuelta de esta pieza en punto deslizado en color negro como tejimos aquí, solo que en este caso vamos a tomar únicamente la parte de atrás de la cadena, o viendo la cadena vertical, el hilito que está del lado izquierdo. Y vamos a tejer un punto deslizado en cada uno de los 3 puntos y vamos a pasar la cadena sin tejer. Que de hecho se oculta en el tejido, así que visibles prácticamente solo tendremos esos 3 puntos.
Hay que procurar no apretar el tejido porque no queremos que encoja. Y es así como les debe quedar. Al terminar esta vuelta se cierra con un punto deslizado en el primer punto deslizado que tejimos. Vamos a ocultar el sobrante del hilo tanto del inicio como de la terminación con aguja lanera y procedemos a tejer la siguiente pieza. Comenzamos la siguiente pieza en hilo color negro, el mismo número de gancho, 2.5. Vamos a hacer 4 cadenas y 3 medios puntos sobre ellas. El primero lo hacemos en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Estos 3 puntos los voy a tejer por 20 vueltas en total. Cada vuelta se comienza con una cadena. Terminamos de tejer las 20 vueltas de 3 medios puntos cada una. Vamos a hacer ahora 4 cadenas y un medio punto en la primera de ellas. Nuevamente 4 cadenas y un medio punto en la primera de ellas. 4 cadenas y un medio punto en la primera de ellas. Aquí nos quedaron 3 piquitos. Ahora tejo 5 cadenas más 4 cadenas y en la primera de esas últimas 4 hago un medio punto. Voy a hacer lo que hice aquí. Llevo el primer piquito, 4 cadenas, un medio punto en la primera de esas 4, 4 cadenas, un medio punto en la primera de esas 4 y hago un punto deslizado en el otro extremo de la última vuelta de medio punto. Y así nos debe quedar. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y vamos a tejer en color blanco en esta parte de aquí. Vamos a doblar esta parte hacia adelante y vamos a tejer un medio punto en cada uno de los 3 medios puntos en color negro. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y nuevamente vamos a hacer 3 medios puntos, uno en cada punto. Como estas 2 vueltas, voy a tejer 2 vueltas más, 3 medios puntos en cada punto. Cada vuelta se comienza con una cadena. Voy a tomar la medida de la altura de esta parte del tejido y voy a hacer las vueltas que me hagan falta. Para mí en este caso es solamente una. En total tejería 5 vueltas, pero dependiendo del holgado que les haya quedado el tejido en esta parte pueden ser más o menos. Entonces, como no varía la cantidad de puntos, ustedes tienen que medir y tejer las vueltas necesarias. Una vez que quedó ya la altura que necesitamos, vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Ahora con hilo en color negro vamos a unir tomando solamente un hilito del color blanco y después una cadena o un punto en la parte tejida en color negro.
y las puntadas son hacia abajo y hacia arriba. Vean que no se nota la costura. Vamos a hacer lo mismo en todo este contorno. Una vez que se haya terminado, con este mismo hilo vamos a dar 2 puntadas de esta forma y después ya ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vean que dejamos libres las 2 últimas vueltas y la primera. Ahora con el mismo hilo en color negro vamos a coser formando un cuadrado de aquí a aquí, después de este lado a este, de aquí hacia abajo y de aquí hacia acá. Son puntadas también al igual que aquí, hacia arriba y hacia abajo, de subida y de bajada, de subida y de bajada. Hasta terminar. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera. La siguiente pieza se va a tejer en hilo tipo cristal blanco, sencillo, y en este caso el gancho va a ser de acero del número 4. Tejemos 3 cadenas y sobre ellas 2 medios puntos. El primero lo tejimos en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Estos 2 medios puntos se van a tejer por 4 vueltas más, en total 5 vueltas de 2 medios puntos cada una, comenzando cada vuelta con una cadena. Al terminar cortamos el hilo, ocultamos el sobrante tanto del inicio como de la terminación con aguja lanera y cambiamos a color negro. Ahora con el mismo hilo tipo cristal sencillo, el mismo número de gancho de acero del número 4, vamos a tejer un borde en todo el contorno, haciendo un medio punto en cada vuelta en cada uno de los lados largos y un medio punto en cada punto en los 2 lados cortos. En cada esquina vamos a hacer un medio punto más para poder dar vuelta y que no encoja el tejido. En total en esta vuelta nos deben quedar 18 medios puntos. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y esta pieza se va a pegar a la primera que tejimos con pegamento transparente. Y así quedó terminada esta pieza. Finalmente con hilo dorado del que venden por metro, vamos a colocarle las cuerdas desde aquí hasta aquí con ayuda de una aguja lanera, pasando de abajo hacia arriba y después de este lado de arriba hacia abajo. Ahí vamos a colocar un punto de pegamento y hacemos lo mismo con las otras cuerdas. Hay que colocarle por lo menos 4. Una vez que ya están colocadas, que ya tienen pegamento por la parte de atrás cada una, las vamos a acomodar en la parte de enfrente, dándoles la misma separación entre sí y colocando pegamento transparente con mucho cuidado con la ayuda de un alfiler o de una aguja en la parte de atrás a cada una.
Una vez que seca, vamos a hacer lo mismo en esta parte, de modo que queden alineadas, que queden rectas. Y por último, debajo de aquí, en la pieza blanca, le colocamos el mismo pegamento para que ya queden en su lugar. Vamos a colocar ahora nuestra guitarra en una servilleta de tela. Este es cuadrillé, yo así lo conozco, no sé qué nombre reciba en donde ustedes radican. Solo voy a poner una en una esquina, y este borde que hice aquí se lo voy a tejer a la orilla en la servilleta. Esta se puede hilvanar y con el mismo gancho delgado pueden ir haciendo punto deslizado en color negro en todo el contorno, comenzando por aquí, hacia abajo y después hasta aquí. Y esta parte ya la pueden coser con el mismo hilo. ¿Cómo se teje esto? Las vueltas son idénticas. La primera en color negro, la segunda en color verde, la tercera en color morado y la cuarta en color negro, a las que hice en el borde de la guitarra. Y solo vamos a tejer una base en color blanco. Aquí pueden ver que el hilo es sencillo. El resto sí van dobles. Y vamos a tejer un medio punto en un cuadrito así y pasamos un cuadrito sin tejer, un medio punto en el siguiente cuadrito y pasamos un cuadrito sin tejer en todos los lados rectos, y en la esquina hay que hacer los puntos necesarios para que dé vuelta en el mismo punto. Pueden ser 4, pueden ser 5, 6. En cada esquina vamos a hacer eso, y al terminar cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y comenzamos tejiendo la vuelta de punto deslizado en color negro, después la vuelta en medio punto en color verde, tal y como la tejimos en la guitarra, enseguida en color lila o morado, y por último en color negro en punto deslizado, tejiéndolo de costilla solamente en la parte de atrás de la cadena. Y pueden tejer esta guitarra en diferentes combinaciones de colores. Aquí le puse en color naranja la base, es un tono claro, un tono pálido, o en los colores de nuestra bandera, que son el verde, el blanco y el rojo. Pueden aplicar también estas guitarras en una bolsa o en un morral, en alguna prenda de vestir, en una bufanda, o como les dije anteriormente, sobre una servilleta o un mantel. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.